tardes, compañeros. A mí me tocó exponer el tema del aumento del salario mínimo y su impacto en la adquisición de la canasta básica, como informe final. Como vamos a ver, el presente trabajo tiene como finalidad la de investigar y dar a conocer si actualmente el salario mínimo es acorde y cumple con los principios constitucionales que están plasmados en nuestra Carta Magna y la Ley Federal del Trabajo, si garantiza los derechos económicos, sociales y culturales de los trabajadores en México, que les permite alcanzar una vida digna y en particularmente el poder adquisitivo de la canasta básica y sus productos. Para empezar, se diseñó un plan de trabajo, el cual consistía en realizar diferentes actividades a lo largo de todos estos meses. Por ejemplo, en mayo se buscó los conceptos para realizar el marco teórico, investigar la historia del salario mínimo en México, los métodos de fijación del salario mínimo, y ya en junio comenzamos con lo que es la búsqueda de información con las fuentes bibliográficas, la realización de la entrevista, la encuesta, para finalmente analizar los datos obtenidos y plasmarlos finalmente en el trabajo. Como marco teórico y conceptos tenemos que la figura del salario mínimo está establecido desde 1917 en la Constitución General de la República, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en 1917 por medio del artículo 123. También está plasmada en el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo, que señala en su segundo párrafo que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de los hijos. Por su parte, la Coneval define la canasta básica como un subconjunto de los productos incluidos en el cálculo del Índice Nacional de Precios al Consumidor, que es un conjunto de 82 productos, de los cuales son determinados con base en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, el ENIC, que lo maneja el INE, el INEGI. De acuerdo al protocolo adicional a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, que fue realizado en el Protocolo de San Salvador en 1988, ahí se reitera el compromiso de obtener los medios para una vida digna y decorosa a través de una actividad lícita, y vincula a México a garantizar en su legislación nacional una remuneración que asegure las condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias, y un salario que sea equitativo e igual por trabajo sin igual, sin ninguna distinción. Por lo tanto, México ya desde hace mucho tiempo tiene tanto convenios como acuerdos establecidos de los conceptos básicos del salario mínimo y la canasta básica, que lo obligan a garantizar a su población una remuneración que propicie mínimamente las condiciones para todos y cada uno de los trabajadores. Más adelante, para poder recabar los datos por medio de fuentes primarias, realizamos una entrevista. En este caso fue una representante sindical para recabar información de primera mano, que fue la licenciada Dulce Gabriela Canul Medina, representante sindical de la sección 39 del sindicato de la Semarnat. A través de ella obtuvimos datos, los cuales fueron que los trabajadores no les alcanza a vivir con el salario mínimo, por lo cual se ven en la necesidad constante de estar viendo cómo obtener otros recursos. Uno de los recursos que ellos manejan es lo de préstamos, en este caso para poder subsanar ahora sí que las deficiencias del salario mínimo que tienen. Es por medio de esta partida que ellos lo subsanan, ¿sí? Igual se realizaron encuestas como mínimo a 10 personas para poder recabar información a diferentes personas de distintos niveles y de diferentes trabajos. Una de las preguntas fue si sabían que era el salario mínimo. Ahora sí que de cada 10, 9 contestaron que sí, que efectivamente sabían que es el salario mínimo. O sea que la mayoría está enterado de cuál es el salario mínimo. También una de las preguntas fue que si estaban al tanto del monto del salario mínimo. La mayoría dijo que sí, y nos arrojó esta encuesta que pues la mayoría conoce que está entre 70 y 84 pesos lo que es el salario mínimo. Actualmente son 84 pesos. Algunos decían que era de 85 a 90 pesos y otros de 90
5 en adelante, hasta 100 pesos, por lo que también podemos ver que no todos conocen el concepto básico de lo que es el monto del salario. Muchos lo confunden el salario mínimo con las otras prestaciones que reciben, por lo tanto no es su salario mínimo, sino es el sueldo en general, pero por lo tanto reciben menos de lo que deberían de ganar. Otra de las preguntas fue si conocían qué es la canasta básica. La mayoría contestó que sí, tanto hombres como mujeres. Y también una de las preguntas era si realmente con el salario mínimo actual les alcanzaba para adquirir los productos principales de la canasta básica. Bueno, en este caso concordamos en que el 100% de los encuestados dijo que no, tanto hombres como mujeres, que no les alcanza. Ahora dice, en otra de las preguntas le formulamos que si de los productos de la canasta básica, ¿cuáles podía adquirir con su salario actual? Y la mayoría concordó que solo le alcanza para lo básico, que es la tortilla, el arroz, los frijoles, los huevos, y productos que son, ahora sí que de un poder adquisitivo más alto, no podían alcanzar. Uno de ellos mencionaban que era la carne y las frutas. ¿Por qué? Porque no les alcanzaba ni para comprar un kilo pues, de esos productos debido a lo mínimo que es el salario. Otra pregunta que se formuló es, ¿cuál es el producto de la canasta básica que considera que es el que menos puede comprar? Y todos quedaron de acuerdo en que tanto la carne, las frutas, y en este caso el pescado, los mariscos o productos del mar son los que menos tienen acceso debido a los altos costos de preparación y también de traerlos. No pueden alcanzar a comprarlos. Otra pregunta fue, ¿usted piensa que ya es tiempo de aumentar el salario mínimo? Y recabamos de nuevo en que todos están conscientes de que sí, que es necesario el aumento del salario mínimo para poder alcanzar una mejor calidad de vida. Otra pregunta que formulamos es que si cree que un aumento del salario mínimo actual repercutiría en la economía de las empresas, y la mayoría contestó que no, no creen que repercuta. ¿Por qué? Porque los empresarios tendrían que adaptarse a esa nueva ley y todos se tendrían que adaptar también para no perjudicarlos en cuanto a la materia fiscal de recaudación de impuestos. Entonces no lo ven como un obstáculo el que haya un aumento gradual al salario mínimo, sino de que ya es necesario. Otra de las preguntas fue, ¿cómo imagina que impactaría el país, ya sea positivo o negativamente, el incremento? Y la mayoría también contestó que no impactaría negativamente a la economía del país. No creen que hubiese una inflación o de plano el país se viniera abajo con este aumento. Todos están de acuerdo en que no es un tema que repercuta tanto como para que existiera una inflación real para no poder hacer un incremento al salario. Y como última pregunta se formuló que si estaban de acuerdo en que ya es tiempo de que se aprueben nuevas leyes en torno al aumento del salario mínimo en México, y ahora sí que todos estuvieron al 100% de acuerdo en que ya urge crear mecanismos, leyes que permitan a la población general un aumento al salario para poder adquirir mínimamente los productos básicos que pues todos necesitamos. Bueno, como conclusión, digamos que la mayoría coincide en que el salario mínimo no alcanza para subsanar las necesidades primarias y reales de los trabajadores en México, ya que no todos perciben un mismo sueldo, como pudimos ver en las tablas anteriores. Algunos decían que 84, algunos que 100 pesos o más, y cada uno tiene un concepto diferente de lo que es el salario mínimo. Entonces lo confunden, por lo tanto es necesario hacer una investigación más a fondo que permite establecer mecanismos acorde a las necesidades reales de la población y no lo que perciben los funcionarios, que realmente son los que realizan las dichas mediciones de pobreza y por lo tanto no pueden recuperar el poder adquisitivo del salario y compensar dicha carencia que pues todos pueden notar. Por lo tanto, es necesario tomar medidas gubernamentales que busquen el bienestar, el desarrollo de la población y de la nación en general mediante leyes y